Bien, continuando con los videos tutoriales, en esta oportunidad les explicaré en qué consiste el quinto estado financiero, que titula Notas a los estados financieros. Como su nombre dice, son notas aclaratorias o adicionales a los estados financieros, que para ello les invito a que puedan repasar o revisar lo que está explicado en el texto correspondiente, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta el ejemplo anterior, por ejemplo, va a haber un ejemplito de notas a los estados financieros, y a lo que me voy directamente es lo siguiente. Las notas a los estados financieros son descripciones narrativas, es decir, son explicaciones escritas, como su nombre dice, narrativas, detalladas, donde se ha de hablar prácticamente de qué tipo de negocio o empresa es a la que pertenece estos estados financieros, a qué se dedica la empresa, qué registros legales tiene la empresa, qué tipo de sociedad es la empresa, si es unipersonal o es constituida en sociedad, quiénes son sus propietarios de la empresa. Asimismo, ha de exponer una serie de cuadros en beneficio de los usuarios, es decir, sirve como una forma de información adicional para su interpretación de estos estados financieros, En ese sentido, lo que vamos a ver directamente es un ejemplito, y este ejemplo que lo voy a describir lo tenemos en el texto. Si ustedes pueden observar, lo tenemos en el texto, y también lo tengo por si acaso acá en el documentito que yo lo tengo elaborado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la empresa comercial Andrés Limitada. Estamos hablando de la empresa comercial Andrés Limitada, elaborado indicando obviamente a qué fecha de cierre, tomando en cuenta que es el 31 de diciembre del 2015, el encabezado, la actividad, la dirección, etcétera, etcétera. Por lo que, como les decía, son descripciones narrativas. Fíjense acá, por ejemplo, va indicando: Comercial Andrés Limitada es una sociedad constituida es una sociedad de responsabilidad limitada según la escritura de constitución. Asimismo, va indicando que es esta sociedad así. Entonces, asimismo va indicando, por ejemplo, el registro ante el Servicio de Impuestos Nacionales, y aquí se puede ir describiendo todo lo que corresponde a la constitución y actividad de la empresa. Por ejemplo, acá indica: la empresa es una sociedad que se dedica a la comercialización. El objeto de la empresa es la comercialización de materiales de construcción, en general artículos de ferretería, equipos, materiales de fontanería y calefacción, etcétera, etcétera. También indica el domicilio del negocio, ubicado en calle FAM 23, entre Camiri y 15 de abril, que forma parte de la primera sección de la provincia del Gran Chaco, del departamento de Tarija. Asimismo, va indicando quiénes son los socios que forman parte de esta sociedad y cuál es su grado de participación, por ejemplo. Y por otro lado, indica en las notas a los estados financieros qué políticas o qué procedimientos, va indicando qué procedimientos se ha aplicado, por ejemplo, qué criterios contables, qué normas contables se aplicó para la elaboración de los estados financieros, ¿no es cierto? Y como modelo, repito, lo tienen ustedes en el texto. Toda esta explicación está describiendo claramente, ¿sí?, qué bases se toman en cuenta para la preparación de estados financieros, qué normativas, qué resoluciones, qué tipo de plan de cuentas se utiliza, qué criterios de evaluación para las partidas en moneda extranjera, qué criterios se utiliza para las cuentas del exigible, para los inventarios, para anticipos, activos diferidos, activos fijos, su depreciación. Va indicando qué método de depreciación se va utilizando, qué criterios se utiliza con la inversión en otros activos, en el pasivo corriente, pasivo no corriente, en el patrimonio, qué cuentas se utiliza para su ajuste, su actualización, qué criterios se aplican en la reserva legal, en los resultados, en las cuentas de ingresos y gastos. Entonces, todo esto obviamente basándonos en la normativa, que son las normas contables que se les explicó
en un tema anterior a los ajustes contables que está descrito en el texto. Y por último, como bien decía, es una explicación narrativa y también cuadros monetarios, es decir, va explicando, por ejemplo, la composición de las cuentas que forman parte de cada rubro, el disponible, por ejemplo, a la fecha 31 de diciembre del 2015. Y lo que es importante, debe existir un cruce de información o correferenciación. Por ejemplo, acá tenemos la nota de contabilidad número 3. Por lo tanto, estoy indicando que según nota de contabilidad número 3, el activo disponible está compuesto al 31 de diciembre de 2015 con estos datos, con un total de 160.000. Por lo tanto, en el balance general tendré que indicar, por ejemplo, si ustedes observan acá, notas, indicaré que el disponible está dentro de la nota de contabilidad número 3. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, con las cuentas por cobrar o activo exigible, que es la nota de contabilidad número 4. Entonces me voy a las notas, a los estados financieros, busco la cuenta activo exigible y dice la composición de las cuentas que pertenecen a este rubro al 31 de diciembre del 2015 es la siguiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un saldo de cuentas por cobrar, si observan, de 7.500, y estoy detallando acá de quiénes tiene la empresa cuentas por cobrar. Por ejemplo, tiene de José Reynoso Bustamante, de Margarita Gutiérrez, por ejemplo, 5.000 y 2.500 hace un total de 7.500. Y si observo eso, por ejemplo, al 31 de diciembre tendría que existir ese mismo saldo, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, acabo de verificar. Entonces, como les decía, por ejemplo, aquí cuentas por cobrar al 31 de diciembre, bolivianos 10.000. Entonces, en el balance general, la nota número 4, existe ese mismo saldo de 10.000, por ejemplo. Y así vamos explicando, por ejemplo, con las notas, por ejemplo, acá. Por ejemplo, la nota de contabilidad número 7 dice que representa lo que es el activo no corriente o el activo fijo tangible y nos va describiendo muebles y enseres, etcétera, etcétera. Y a ver, vamos a observar la nota número 7 y dice claramente acá activo fijo, y el activo fijo está compuesto de esta forma: muebles y enseres al 31 de diciembre del 2015, depreciación acumulada muebles y enseres. En fin, algo que también no les expliqué es que, por ejemplo, tenemos aquí los saldos del balance al 31 de diciembre del 2014, que significa que solamente son datos comparativos para poder interpretar y conocer cuáles eran los saldos de la gestión anterior y cuáles son los saldos de la gestión presente a la que se está emitiendo los estados financieros. Y así para cada rubro, para el pasivo, patrimonio, por ejemplo, si observamos, también el pasivo y patrimonio tendría que existir sus notas. Pasivo corriente, nota 9, patrimonio, nota 10. Entonces observamos las notas, por ejemplo, patrimonio, nota 10, y saldos de la anterior gestión y saldos al 31 de diciembre del 2015. Asimismo, la nota de contabilidad número 11 va hablando sobre las utilidades de las empresas, las normativas, aspectos tributarios, contingencias, si es que se presentó algo que realmente es importante para tomar en cuenta, y hechos posteriores. ¿Qué significa? Si bien es cierto, la empresa cierra sus estados financieros al 31 de diciembre del 2015, el proceso de elaboración de estos estados financieros puede demorar, es decir, puede ser que sea en el mes de enero del 2016, febrero o marzo. Y nuestro ejemplo, por ejemplo, dice: entre la fecha de cierre 31 de diciembre del 2015 y la fecha de emisión, que es el 25 de abril del 2016, no se encontraron aspectos relevantes que pudieran incidir sobre la situación financiera de la empresa. En otras palabras, si es que existiera algún hecho relevante de esta fecha hasta antes de la emisión, debemos de hacer conocer en las notas a los estados financieros. Como también dice la normativa actual, se debe explicar también si en caso que la entidad o el negocio esté en condiciones o con esas proyecciones o con esos indicios de que posiblemente llegue a cerrarse o quebrar, también hacer conocer en las notas a los estados financieros. En resumen, las notas a los estados financieros nos explica, en otras palabras, datos que quizás no existen, por ejemplo, en los anteriores estados financieros, y nos ayuda para la interpretación y el conocimiento de la empresa o el negocio a quien pertenece estos estados financieros.
De todas maneras, todos estos estados financieros se encuentran impresos en el texto adjunto a estos videos tutoriales para que ustedes lo puedan revisar con más calma, analizar y estudiarlo. Así que es un gusto compartir toda esta información con todos ustedes.